Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries. Jesús Moreno y Alma Moreno. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos como cada semana, pues para estar platicando con ustedes, comentándoles acerca de la familia, inculcando valores que se han perdido para que puedan mejorar nuestra vida, valores basados en la Biblia, que nos pueden ayudar para poder restaurar nuestras vidas, vivir mejor y un día llegar con Dios, ¿verdad? Así es. Esto es algo importante y eso es también predicar el Evangelio. Estamos predicando las verdades de la palabra de Dios y de la Biblia a todos. Así que abre tu corazón, prepara tu corazón para recibir todo esto que vamos a platicar. Pero antes yo quiero orar, ¿no, Alba? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, por permitirnos estar en el aire, por poder platicar con las personas, Señor, porque queremos que esto sea un acercamiento, que puedan conocer tu palabra, puedan levantarse, puedan vivir, puedan restaurarse, sean bendecidos, salgan adelante y que un día podamos llegar todos a la suprema felicidad que es vivir contigo, Padre. Lo ponemos todo esto en tus manos, háblanos que no sea el hombre, Señor, sino tú en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos empezando un nuevo tema y vamos a ver algunas cosas durante estas pláticas. Y yo le puse a este tema la unidad, fortaleza de la familia y de la iglesia. Yo creo que se ha hablado mucho de la unidad y la fortaleza, pero quiero tocarlo no solo con lo de la iglesia, sino tocarlo con tu unidad familiar. Voy a hablar de la unidad familiar, que es lo que nos mantiene juntos, ¿verdad? Quiero que abras tu Biblia ahí en Marcos capítulo 3, versículos 25 al 26. Dice, y si una casa está dividida contra contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Estos versículos nos dicen qué pasa cuando hay una división. Inclusive si Satanás estuviera dividido, también se acaba su reino, ¿verdad? Si el reino de Dios está dividido, se acaba su reino, pero si una familia se divide, se acaba la familia, se acaba la estructura, se acaba todo. Entonces, te voy a estar hablando un poquito de esto, de la unidad, ¿verdad? Y ahí en Romanos 12, 4 y 5, mira a ver lo que dice. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y así es. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, más que nada no es tanto ahorita hablar de los dones, sino de la unidad de la familia, de la integridad, ¿verdad? Y yo quiero ponerte el caso, tu cuerpo es armónico, se supone, ¿verdad? Dios nos creó como una sola cosa, con varios órganos, con funciones diferentes. Pero te imaginas que el hígado empezara, no, yo soy el rey y yo quiero estar sobre todos los demás órganos, y yo voy a funcionar a mi modo, y el corazón dice, no, espérate, porque yo bombeo la sangre, yo soy aquí el mero mero, y tu hígado, pues tú no sirves para nada, yo soy el que la voy a hacer aquí, y luego el cerebro, espérenme, yo soy el director de la orquesta, y por lo tanto todos ustedes tienen que estar ahí todos aplastados, porque yo soy el que dirijo todo esto que hago, ¿no? Entonces, imagínate qué nos pasaría a nuestros órganos internos, a nuestro cuerpo, ¿qué le pasa? Pues se acaba. Pero Dios ha diseñado todo esto para que trabajemos en una armonía perfecta en nuestro cuerpo. Cuando esa armonía se acaba, llega una enfermedad y se descompone un órgano, se descompone acá y entonces empieza un problema. Empieza un problema porque ya no hay una unidad de funcionamiento. Y es cuando vienen muchas enfermedades, ¿verdad? Dios quiere sanarnos no solo de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra familia y la iglesia también, ¿verdad? Y quiero hablarte de unidad
como han dicho muchas veces, no de uniformidad, que todo sea igual. Cada uno tiene su función y cada función tiene su forma de trabajar y cómo trabaja. O sea, cada quien hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y hay un dicho, eh, divide y vencerás. Una de las tácticas del enemigo es tratar de dividir, Poner pleito con poner pleito. unos a otros. Eso es lo que hace en tu vida para desarmonizar tu cuerpo, que te enfermes, para que ya no haya unidad en tus órganos, en tu vida. Divide tu familia para que se acabe, se medio maten entre ustedes. Divide la iglesia con divisiones sectarias, ideas, doctrinas, etcétera, etcétera, en lugar de buscar la unidad. Y al principio de la iglesia, yo me acuerdo en el libro de los Hechos, toda la iglesia estaba perfectamente unida y todos tenían un solo corazón y una sola alma y ellos vivían en una total armonía. Yo no sé, había divisiones doctrinales. Los judíos tenían su división doctrinal, pero la iglesia de Cristo marchaba únicamente en el pensamiento y la palabra y la vida de Jesucristo. No veo yo ninguna otra cosa que los pudiera dividir. Ya después empezó algo que los de Apolo, los de Cepas, los de Ya todos y viejos. ahí empezaron ahí el diablo a meterse a la iglesia con ideas, etcétera, etcétera. Luego veremos más adelante todas esas divisiones que el diablo ha metido a la iglesia para desunir la iglesia, desmembrar y destruirla. Y tenemos que tener cuidado de eso y cómo saber, cómo actuar, qué hacer, qué decir, cómo llevarse con los demás hermanos. Vamos a aprender muchas cosas a través de esto, pero hoy quiero empezar hablando de la unidad, ¿verdad? De tu íntegramente y desde la unidad de tu familia, ¿verdad? Porque es el asunto. Cada vez veo más familias destruidas, divorcios, los hijos. Me acuerdo ahí donde estábamos en México, pues había una señora que le dijo a uno de sus hijos, cuando cumplas 16 años te voy a echar a la calle, que no te quiero aquí, ¿verdad? Y el pobre muchacho regresó como al año, 2 años, todo drogándose, todo muriéndose, toda esa familia destruida, ¿verdad? Y qué triste, qué tristeza me dio ver eso, ¿no? A un hijo hay que cuidarlo hasta el momento que tenga que casarse, ayudarlo y continuar la unidad para que cuando él se case pueda también tener una unidad de su familia y se continúe la familia de Dios de la forma en que Él lo constituyó. Dios constituyó la familia, ¿verdad? Y Él sabe cómo organizarla, así como nos hizo los órganos, ¿verdad? También puso a cada uno en la familia, ¿verdad? Para algo, ¿verdad? Entonces, eso de Mateo 3:24, estábamos viendo al 26, dice ahí en el 24, bueno, estamos viendo ahí en el verso 24, ¿verdad? Que si Satanás está dividido, ¿verdad? Si está dividido Satanás, pues no va a resultar en nada, ¿verdad? Se va a dividir, ¿verdad? Entonces, tu familia es una pequeña iglesia. Dios así lo constituyó como una pequeña iglesia, ¿verdad? Y Satanás quiere destruir la obra de Dios. Si una casa se divide, se acaba, ¿verdad? Entonces no lo debemos de permitir. Tenemos que luchar para que todos estemos en la armonía, en lo que nos toca hacer a cada uno como familia. Entonces recuerden, una familia unida forma una nación fuerte. En el momento que se acaba la familia, se desune, se acaba una nación. Y eso es lo que está destruyendo al mundo precisamente. No, ya está porque hay destruyendo muchos aquí. divorcios, mucho Está destruyendo ahorita aquí, hermano. aquí y en todos lados, verdad. en todo el mundo. Hay cantidad de divorcios, madres solteras, padres
solos, hijos abandonados, que no saben si hacer lo que papá dice o lo que mamá dice, Y por luego dónde voy. Entonces hay las, una pérdida de identidad. Y eso es lo que quiere Satanás precisamente, destruir a los hijos, destruir a la familia, para destruir al mundo, destruir la creación de Dios. amén. Y luego las muchachas ya no se quieren casar, ya no piensan en el matrimonio, no piensan en ser madres, no piensan en tener sus funciones, como les decía, de los órganos internos, ¿no? No piensan tener sus funciones como mujer, quieren ser ejecutivas, quieren ser otra cosa y que el marido lave los Exitosas. pañales, si es que llegan a casarse, Si es que tienen hijos, porque si si es no, que tienen hijos, o si quieren casarse, dice, pues lo voy a tener al marido en la casa, yo me voy a trabajar, se invierte en los papeles. o ya llegó el colmo, que ya ni siquiera quiere tener hijos. Ya es tener una mascota, un El perrito, un perro, gatito, uy, y eso, lo trata como si fueran hijos. Y ellos se negaron a tener hijos. Cuando no se puede, pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero cuando sí se puede y no quieren, está negando el don de Dios que Dios le dio a la mujer, y todo lo que Dios quiere hacer. Por eso hicieron clínicas de abortos y todo eso, porque se están negando a tener hijos, que fue lo que Dios nos mandó a hacer. pero qué tremendo que una mujer, en lugar de buscar un esposo y ser feliz, que la haga feliz, anda besando al perro. Yo supe de un caso que hay una mujer que andaba besando a su perro. Qué asqueroso, ¿no? Todo lleno de babas, imagínate besando al perro. La cantidad de bacterias y virus que pueden... Bacterias, digo, ¡ay, qué horrible! No, pero ¿cómo es posible que una mujer joven todavía anda con el perro y lo anda besando? ¿Sí? Qué tristeza me da eso, ¿no? En lugar de formar un hogar, ser feliz, tener su familia, ¿hasta dónde ha llegado el Olvidando el diablo? propósito de Dios. Olvidando el propósito de Dios y hasta dónde ha llegado el diablo para que no se formen familias. Estamos en los últimos tiempos, es la época de más odio, maldad, desviaciones que hay en toda la historia. Negativismo, porque por eso los muchachos, las muchachas no se casan. ¿Sí? Ay, no, es que voy a sufrir, me voy a atar, se va a coartar mi libertad. No, es que no saben que Dios los hizo con un propósito, y ese propósito Exacto. va a ser cumplido en la familia y unos a otros. El matrimonio se va a ir construyendo y va a crecer tanto el varón como la mujer y Amén. los hijos, por Amén. supuesto. Pero es cuando cada uno está haciendo su rol Eso es ajá, importante, porque hermano, Dios pues. empezó con una familia. Pues si no, Dios hubiera Y hecho va a un terminar hombre con una solo, familia, ¿para qué claro. le dio una mujer? Pues sí. Pues es que era el propósito de enseñarnos que necesitaba una ayuda idónea. Así dice Génesis. Bueno, yo creo que hay un propósito y un plan para cada persona que nace a este mundo, ¿no? Uno nace en hombres, otros mujeres, cada uno con una función diferente, ¿no? Claro. No todos son hígados, corazones, cerebros, ¿no? O sea, Y para ayudarse mutuamente. ayudarse mutuamente. Entonces, cada uno nace con una función. Entonces, hay una confusión tremenda en el mundo que ha traído desunión. Y esto ya está acabando, está cayendo a pedazos. El diablo no va a ganar, por eso tenemos que permanecer como cristianos en una unidad en medio de este espíritu que ha venido a la tierra, ¿verdad? Bueno, ¿qué es unidad? Bueno, no es uniformidad, como por han dicho muchas veces, no es que seamos todos parejos, van a poner un uniforme y este es el uniforme de la familia, ¿no? Y todos peleándose, ¿no? Pero traen un uniforme. No. ¿Qué es unidad? En el griego la palabra monás, que quiere decir solo único. Monás, solo único. Es la armonía y el propósito entre la familia, fundamentalmente el amor y la unidad, como un equipo de fútbol. A ver, ¿cuántos has visto que están 11 ahí en la cancha? Oye, que acaba de pasar el mundial y que parte del equipo le quiere meter gol a su propia portería.
No pasó. Pues no, ¿verdad? Y el portero sale a la portería y le mete un montón de goles. No. Y los defensas se ponen a apoyar los del equipo contrario. ¿Tú qué pensarías? Bueno, cada uno de los jugadores, el portero, los defensas, los medios, los delanteros, tiene una posición la cual ellos tienen que saber, en la cual actúan, bajo qué límites, qué áreas, ¿verdad? Estrategias, planes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto forma una unidad y forma un equipo, ¿verdad? Y me pregunta, ¿tu familia son un equipo? ¿O se están metiendo goles a sí mismos? ¿Verdad? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Somos un O si equipo? cada quien está viendo lo suyo, enfocados en... Pues sí, eso O sea, es yo tengo realmente. ¿cómo se llama? Mis metas y la meta tuya es otra. Entonces tú vete por tu lado, yo me voy por mi lado, mis hijos se van por su lado. Sí, hay un tiempo en que cada uno tiene que ver las metas que tiene de esta vida, claro, pero todos unidos para poder cumplir ese propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Claro, así es, Alma, eso es. Fíjate, aún Dios nos enseña esto. Te habla un poquito de la Trinidad. Yo creo una cosa, amados, que alguien que no cree en la Trinidad no es cristiano. Esa es la verdad. Andan sectas que se separaron de los cristianos y tomaron su propia filosofía, doctrina, tipo de pensamiento para hacer a un lado la Trinidad. Hacer a un lado al Espíritu Santo que Jesús nos O dejó al cuando Hijo. había ascendido. O sea, de algún modo, ¿verdad? Muchas sectas tienen eso, que dejaron la triunidad. Yo le llamo triunidad, ¿verdad? Porque son tres en uno. Porque Jesús es el mismo que dejó su trono y vino a esta tierra. Entonces, por ejemplo, Jesús y el Padre, ¿no? Yo creo que muchas sectas dicen que Jesús no es Dios. Y una vez un cristiano, yo por ahí me lo encontré aquí, y me dice, pues yo no creo que Jesús sea Dios, porque Dios no se puede morir. Entonces, ¿cómo se murió en la cruz? Digo, pues ignorante, Ese hermano. fue el propósito. Ese es ignorante, Que no. Dios se hizo hombre. Es ignorante porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y vino a habitar un cuerpo que fue encarnado por medio de María, ¿verdad? Y él era el cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado por nuestros pecados y para la redención de nuestra Para salvarte vida, a para ti y a mí. salvarnos. Entonces, se equivocó esta persona y él era que cristiano. Entonces no cree en la Trinidad, entonces no cree en el sacrificio redentor de Jesucristo, porque si no es Dios, que Él viene a pagar el pecado, Dios mismo lo tenía que arreglar, no podía ser cualquier hombre. Cualquier hombre es pecador, el único que no peca es Dios. O sea que si Jesús vino, Él era sin pecado, lo cual significa que es Dios. Imagínate qué error tan grande decir que Jesús no era Dios, porque entonces es un hombre pecador que muere por otros pecadores. Y No entonces sirve de cualquiera hubiera nada, podido tener ese no sirve de lugar, nada, ¿me ¿verdad? comprendes? Pero si es Dios encarnado, sin pecado y muere, es una ovejita sin mancha, que tiene que ser sacrificada por el pecado de Y es el nosotros. sacrificio. Y Él hizo el sacrificio por mí, por ti, para que tú pudieras nacer. Entonces hay un error muy grande en todo esto de la Trinidad. Entonces ahí en Juan 10:30, ¿verdad? Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno Es lo que somos. dice Jesús. ¡Wow! Juan 10:30. 10:30. Yo y el Padre uno. En una sola frase lo Es dice uno Jesús. solo. Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo ves? Claro, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Pero aquí estaba hablando de A la Jesús. gente se le hace complicado eso. Ahorita te voy a explicar Hay más muchas de cosas eso. que todavía no entendemos en esta tierra, que las vamos a entender cuando lleguemos allá con Él. Pero mira, Pero está ahí en Juan 3:16 y 17, el verso
muy conocido de muchos. Bueno, bueno, sí. Dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. o sea que, en otras palabras, Dios mismo vino y cuando dice que envió a su Hijo, quiere decir el cuerpo de De un Jesús hombre. fue creado sobrenaturalmente en el vientre de María para que Dios pudiera encarnarse y estar en este mundo, porque Él es espíritu, ¿comprendes? O sea que Él tenía que venir y tener un cuerpo humano, y ese cuerpo humano es el Hijo de Dios. ¿Ya me vas comprendiendo? Y ese Hijo de Dios sin manchas y pecado, que Pero, es el Cordero perfecto para la pero, salvación de cada pero es uno de Dios nosotros. mismo, pero es Dios mío, es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, Él es el que hace la obra, ¿verdad? Y vamos a ver uno más. En Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 en adelante, mira lo que dice. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está Jesús. Ahora Jesús, que ya sabes que es el Hijo de Dios en su cuerpo, va caminando, se mete al río, lo van a bautizar, ¿verdad? Pero después de que fue bautizado, subió luego del agua. Por cierto, subió del agua, es decir, que estaba metido en el agua. La palabra bautizo quiere decir sumergir en griego. O sea, el bautizo es sumersión, no es rociar con agua, es sumergir, ¿verdad? Subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí está, es una forma de ver al Espíritu Santo que está descendiendo sobre él, ¿verdad? Y una voz de los cielos que decía, es mi Hijo amado. Entonces está Jesús, está el Espíritu Santo y está el Padre. Los tres, y los tres están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es un versículo, todos estos versículos nos están hablando de la unidad que hay en Dios. Es uno solo. Es uno solo, ¿verdad? Ahí no lo busquen, Deuteronomio 6:4 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces la palabra Elohim, Eloheinu, habla de la pluralidad de Dios, un Dios plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú checas ahí en Génesis, y está el Señor hablando consigo mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tampoco no lo busques, ya sabes dónde Está está. en uno del ¿Sí? Génesis. O sea, Hagamos al hombre yo a creo que ya nuestra todos lo han leído. imagen y semejanza. Entonces, está diciendo el Señor plural, ¿verdad? Vamos a hacer el hombre como nosotros, ¿verdad? Estamos en unidad, los tres somos uno y trabajamos armoniosamente. Poco a poco vamos a entender esto. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo creó? Y cuando dice la palabra hombre, no está hablando de sexo, está hablando de hombre y mujer. ¿Okay? Que es la palabra. Hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Al hombre, a la
raza humana. A la raza humana, exactamente. Entonces dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios Y luego dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó con un propósito. Bueno, luego vamos a eso. Pero entonces Dios nos creó varón y hembra, ¿ok? Pero Dios nos hizo igual que Él en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice en el Nuevo Testamento, y Dios bendiga todo nuestro ser. Espiritual. Y en 1 Tesalonicenses 5, Dios bendiga todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 5:23. Aquí vamos a aprender muchas cosas, de veras se los digo. Entonces los 3 somos como 3 en uno, igual que Dios 3 en Nuestro uno. espíritu, nuestra Pero alma somos uno y nuestro en nuestro cuerpo. que debe de trabajar en unidad para caminar Y armoniosamente. en esta vida. Ese es uno de los grandes problemas y luego vamos a llegar a ese problema, el por qué nuestro ser no trabaja armoniosamente y el diablo trabaja, óyelo bien, el diablo trabaja para destruirte internamente y poner una lucha entre tu espíritu. Cuando ya naces de nuevo, tienes a Jesús en tu espíritu y naces de nuevo. Mientras tú no naces de nuevo, mientras no has nacido de nuevo, el espíritu está muerto, ¿verdad? Cuando tú recibes a Jesús, te arrepientes de tus pecados, le dices, Jesús, te entrego mi vida, me entrego a ti, Señor, perdóname, te creo a ti, Señor. Creo que tú llevaste mi pecado en la cruz y por tu llaga yo fui curado y tú lo crees de corazón. Y amas a Dios de todo tu corazón, tú naces de nuevo, se prende la luz en tu espíritu. Espiritual, alma y cuerpo, pero hay un problema, todavía hay un problema, y ese problema es la desarmonía que hay entre tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque tu alma todavía no puede nacer de nuevo, entonces tu alma tiene problemas en mente, voluntad y emociones. En la parte de la mente tú ya tienes unos pensamientos horrorosos, ¿verdad? Que te llegan en tus emociones. Estás controlado por miedos, por un montón de pasiones internas, te estás controlado por cosas que te afectan, te impactan tu vida, lo que dicen las personas, lo que dicen las cosas, y tu voluntad no puedes tomar decisiones correctas para Dios, pero tú estás nacido de nuevo, entonces tienes un desbalance y no hay una unidad todavía en tu ser como Dios quisiera que hubiera. Vamos a estar hablando mucho de estas cosas. Pero por eso está el proceso de santificación. Exacto. En cuanto tú recibes a Jesús, vas moldeándote mientras lees el manual del fabricante, que es la Biblia. Cómo debes de funcionar en tu espíritu, en el cuerpo. Ahí es como vas a tener la unidad en la medida que vas recibiendo las instrucciones precisas del Creador. Y todo, y luego tu cuerpo no ha sido redimido. Está igual que los de allá afuera. Todavía se enferma. Todavía se enferma, que es el resultado del pecado, de la caída, de no comer del árbol de la vida, etcétera, etcétera. Y de la contaminación y de las cosas que hay ahora. La mala alimentación que hay. La mala alimentación. Las cosas que venden por ahí que es pura chatarra. Y no es que todos se enferman por el pecado, simplemente. Entonces, porque... como ves, hay una desarmonía, de eso venía hablando al principio, hay una desarmonía, ¿verdad? Y eso nos provoca tener muchos problemas, ¿verdad? Imagínate la familia, luego voy a llegar a la familia, ¿verdad? Ahorita estoy hablando de Dios, de ti, comunidad, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, el Padre y el Hijo están unidos de acuerdo en todo propósito, carácter, plan, salvación, salud, vida, luz, etc. No hay división. Hay una armonía perfecta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿correcto? El problema lo tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos un problema de desarmonía en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en nuestra Trinidad. Tenemos un problema. Y ese problema tiene que arreglarse. Entonces, ¿cómo queremos que haya una armonía en nuestro hogar si nosotros estamos desarmonizados? Como dije al principio, los órganos, uno quiere jalar para acá, otro para allá. Y es un problema, ¿verdad?
Igual, peor todavía, la iglesia. Quieren que la iglesia esté caminando. Cristo viene por la iglesia y la iglesia está toda, unos jala para acá, otros para allá. No, que yo, que mi idea, que mi doctrina, que tú estás mal, estás equivocado y tú también. Y el diablo riéndose, hermano. Así te lo digo, riéndose de las cosas que hacemos. Entonces, hay un problema. De todos esos temas vamos a estar hablando, ¿verdad? Y yo quisiera que tú pusieras mucha atención y invites a otras personas para recibir todo esto, ¿verdad? Porque te puede ayudar mucho para ti. Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así es. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿ok? El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, si tu misma vida está desarmonizada y tu Cuesta mucho trabajo familia integrarte. y luego la iglesia, imagínate qué nivel está el problema. Entonces es el problema que queremos atacar para que podamos estar en armonía. Uy, supieran las cosas que hace el enemigo para destruirnos, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta y está el enemigo trabajando ahí. Mira, ve ahí, primera de Tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, versículos 16 y 17. No. No, perdón. Ay. Perdón, está mal la escritura. Bueno, entonces, tiene que haber una unidad en tu ser, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante con esto. A ver. Bueno, es mira, es segunda. segunda de Tesalonicenses 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, y el Señor sea con todos vosotros. Entonces, aquí el asunto es, el 16, que el mismo Señor de paz os dé paz y una armonía en todos tus órganos internos, en todo tu ser, ¿verdad? Para que esa paz se comunique a tu familia y se comunique a la iglesia y podamos vivir bien. Yo creo que hay un problema muy tremendo de que no hay paz, no hay armonía, no funcionamos bien y queremos atacar ese problema. Entonces vamos a empezar a estar viendo todo esto y vamos a hablar de muchas cosas. Así que te suplico que pongas atención a todo esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, toda esta situación, Padre, de la unidad que tú quieres hacer nosotros y sanarnos. Y quiere el Espíritu Santo ayudarnos con una mezcla que podamos funcionar correctamente, internamente, en el nombre de Cristo Jesús. Sánanos, sánanos. Sana mi vida. Dile, Señor, sana mi vida, sana mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Armoniza, Señor, mi cuerpo con mi espíritu. Que mi cuerpo ya no quiera hacer lo que yo quiero hacer, sino que mi cuerpo se sujete al espíritu, que es donde tú vives, Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, hablo sanidad en tu mente, voluntad y emociones, ahí en tu alma. Como dijo Jesús, con paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia ganarás tu alma. Señor, danos paciencia para ganar nuestra alma que sea controlada por el Espíritu Santo, por Jesús que mora en nuestro espíritu, y armonizar nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre. Y que nuestro cuerpo ahora obedezca
al Espíritu de Cristo que vive en nosotros, Señor. Que podamos tener la mente de Cristo, Padre. Las decisiones que Cristo tomaba. Y tener, Padre, las emociones bajo el señorío de Jesucristo, pasos. Guíanos, Espíritu Santo, para que nuestra familia pueda ser afectada positivamente y la iglesia. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana próxima. Adiós.